Un día como hoy, 25 de junio, pero de 1898, nace en Estados Unidos la poeta y pintora surrealista Kai Saga. Ella es una mujer que entra al surrealismo mientras está en Europa, a donde se va con su mamá luego del divorcio de sus padres. Ahí estudia y empieza a desarrollar una vida artística, pero se casa con el príncipe Raneiro y esto la sume en un ostracismo porque la familia aristócrata de su esposo no veía con buenos ojos que ella fuera artista. Se divorcia luego de 10 años de matrimonio y empieza a desarrollar una vida pictórica en el surrealismo. Es entonces cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y va a Estados Unidos de regreso, donde contrae matrimonio con el que ya era su pareja, Yves Tanguy, con quien empieza a vivir una vida muy tormentosa, llena de violencia física, verbal y psicológica. Ella, sin embargo, era de una familia acomodada y el dinero, pues, sobraba. Al grado tal que en la finca donde vivían mandaron construir dos estudios de pintura, uno para su esposo y uno para ella, al cual ninguno de los dos podría entrar al estudio de otro a menos que hubiera un permiso explícito. Nuestra poeta del día de hoy contribuyó a la salida de Europa de varios pintores surrealistas que huían de la violencia nazi que estaba creciendo en Europa. Y uno de ellos, André Breton, le tenía mucho afecto a su arte, a pesar de que, por ser mujer, Breton la relegaba. Sin embargo, cuando la conoce, más bien, cuando conoce sus obras, y sobre todo una reseña apasionada que cuando descubre que el artista detrás era mujer, pues marca una distancia. Sin embargo, cuando Kai se casa con su esposo, Breton se distancia aún más y como líder del surrealismo la condena al aislamiento, a que no se hable de ella, a que sus obras no sean valoradas, a que sus pinturas no sean expuestas en grandes galerías, ni tenga grandes espacios. Esto, sumado a la violencia de su matrimonio, genera en ella una pintura que habla del aislamiento, de la soledad, del ostracismo, y esto también se ve reflejado posteriormente en su poesía, porque cuando ella empieza a perder la vista, empieza a escribir, aunque dicen que escribía desde muy niña y dedicó gran parte de su vida a la pintura y solo cuando dejó de pintar retomó la escritura. Nuestra poeta del día de hoy sufrió, además de la violencia en el matrimonio, adicción al alcohol, que fue la que al final terminó con la vida de su esposo, lo que la sumió en una profunda depresión, que acabaría en dos intentos de suicidio, uno de ellos que rindió lamentablemente frutos con un disparo en el corazón, porque decía que sin él la vida ya no tenía sentido porque era el único que la comprendía. Los últimos años de vida se dedicó a recuperar todas las obras de su esposo, organizar exposiciones y que la memoria de Tanguy fuera preservada, incluso aunque eso ensobreciera su propia obra. En su carta de despedida escribió que ya no tenía nada que gritar y que el primer cuadro que vio de Tanguy se llamaba Te espero, que sabía que él la seguía esperando y que iba en camino. Hoy decae Sage, poeta y pintora surrealista,
de la que tenemos que hablar y rescatar. Vamos a leer. Pájaros y ratas. Tenía dos pájaros en una jaula, y como eran infelices, los dejé salir. Volaron hacia el sol, y desde cada árbol en el que se posaban, cantaban canciones nuevas y hermosas, llenando el mundo de felicidad. Y esos no eran pájaros, sino pensamientos míos. Tenía dos ratas en una jaula, y como me hacían daño, las dejé salir. Corrieron a los rincones del mundo, arañaron y royeron y causaron destrucción, y cada día se volvían más feas y más sucias, y se multiplicaron hasta que el mundo estuvo lleno de ratas. Y estas no eran ratas, sino pensamientos míos.